Y vamos a la palabra de Dios, 19:10, exactamente, ahí está el pasaje, se me olvida. Ese pasaje lo tocamos hace 3 semanas y vimos lo que significa aquí la palabra salvar. Cristo dijo ahí a una gran multitud de personas, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Puedes leerlo conmigo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa fue la misión de Jesús. ¿A qué vino? Buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? La comunión de Dios con el hombre. El hombre por el pecado perdió la comunión con Dios. Desde Adán hasta Moisés, los seres humanos vivieron en condenación. 4,000 años de condenación. El pecado entró y con el pecado a la muerte, dice la Biblia. Esta muerte es muerte bíblica, no se refiere en sí a la muerte física. Muerte bíblica es estar separado de la gloria de Dios. Entonces los seres humanos, después de que Adán pecó, teniendo la comunión con Dios, los seres humanos estuvieron separados de la gloria de Dios durante 4,000 años. El Señor trabajó durante 4,000 años con varias generaciones para darnos una bendición maravillosa a los que nos tocó. Yo diría que nosotros somos más que vencedores, porque nosotros recibimos la bendición plena. La gente de ese tiempo vivió en la fe de ver las promesas, vivió en la promesa, no vivieron la realidad. Pero nosotros no vivimos en la promesa, vivimos en el cumplimiento de la realidad de lo que Dios hizo a través de Cristo. Entendamos bien esto. Vivimos en tiempos de maravillosa y excelente bendición. Grábate esto. Hoy, o desde que naciste, el Señor te ha bendecido, porque nos tocó esa fortuna de estar en el cumplimiento. Lo que los profetas vieron en el pasado, lo que los profetas anhelaban ver, nosotros lo estamos viviendo. Lo vamos a ver en esta mañana. El Señor Jesús aquí en este pasaje dice que Él vino a restaurar lo que se había perdido. Vino a conectar nuevamente al hombre que estaba perdido en delitos y pecados, a conectarlo con Dios, para que fuera feliz, fuera dichoso, fuera una nueva creación. Así es que un poco de historia, brevemente, pero quiero decirte que hay aquí 4, para entenderlo encontramos 4 épocas, ¿sí? 4 épocas que necesitamos entender. Encontramos que la época de la caída, una época terrible, Adán vivía muy feliz, el pecado lo tentó y cayó, el pecado entró y se llevó a todos sus descendientes. Dice la Biblia, lo vamos a leer, que el pecado entró por un hombre y por ese hombre entró la muerte. ¿Qué muerte? Bíblica, la muerte bíblica, para que se entienda, la separación del hombre de la comunión con Dios. Por eso surgieron muchas religiones. ¿Cómo acercarnos a Dios? Pensaría la gente. Religiones de obras, de lacerarse el cuerpo, de tantas cosas que el ser humano inventó. Pero Jesucristo hace 2,000 años, Él declaró: yo he venido a buscar y salvar lo que se había perdido, la relación. Así es que a través de la obra de Cristo hace 2,000 años, cada persona que lo quiere, hasta eso que Él lo quiere, disfruta de la bendición que Cristo nos dejó y nos dio. Entonces, quiero decirte que en esa época, desde Adán hasta Moisés, la gente vivía en una oscuridad terrible. No había comunión con Dios, excepto aparece por ahí Noé. Dios destruyó el mundo antiguo y Noé empieza otra vez a refundar el mundo. Pero no hay nada nuevo, la gente vive en condenación. El pecado pasa de persona a persona. La gente nunca fue tan feliz como tú lo eres en Cristo, porque vivieron en condenación. Pero 2,000 años después de la caída de Adán, Dios habla a un hombre llamado Abraham. Es la otra época, es la época de la promesa. La primera época, destrucción, no hay esperanza. La segunda época es la era de la promesa. Dios le da a Abraham una promesa, escoge a Abraham. Y en esa grande promesa le dice: en
tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y esa promesa es plena, plena porque Dios cumple sus promesas. Si ustedes ven la historia, pues Dios cumplió la promesa a Abraham. Entonces, de la desesperación de los seres humanos de esa época, de los antidiluvianos, el Señor trabajó con un hombre llamado Abraham y le dio una promesa: en tu simiente serán benditas todas las naciones. Abraham vivió hace 4,000 años. 500 años después de Abraham nace Moisés, es decir, hace 3,500 años, y Moisés es el otro instrumento del Señor que Dios usa para enseñarle al pueblo quién es Dios y qué es la justicia de Dios y qué pide Dios del hombre. Se empieza a abrir el panorama. Dios tiene comunión ya con algunas personas y esas personas le comunican qué quiere Dios que tú hagas y les da una ley. Esa es la tercera época, ¿verdad? El tercer tiempo, el tiempo de la ley, el tiempo de la ley de Moisés. Entonces la ley, lo que habla la ley es del carácter santo de Dios y de la necesidad del hombre de depender de Dios. Les da unos mandamientos, pero el hombre no los puede cumplir, porque el hombre está habituado a la codicia, está habituado al pecado. Entonces la ley realmente lo único que hace es aumentar el pecado. ¿Por qué? Porque ¿cuántos saben que la prohibición alienta a la rebelión? ¿Sí saben eso? Cuando algo, no hagas esto, no hagas lo otro, aumenta la rebelión en el ser humano. Entonces la ley, en lugar de funcionar como debería de ser, pues no funciona. Pero la ley realmente fue una enseñanza de lo que era Dios y su carácter. Dios estaba trabajando para llegar a esto que nosotros disfrutamos, que lo vamos a ver en esta mañana. Así es que después de la ley de Moisés, ¿qué época viene? La gracia. Muy bien, hermano. El evangelio de la gracia de Dios, el evangelio de Jesucristo, que vino a restaurar todo lo que se había perdido. Así es que en este sentido, el resultado de esta restauración, fíjense lo que hizo la restauración: quitó el pecado. Dios en Cristo Jesús trató con el pecado, restauró al hombre en la comunión con Dios. Lo dice la Biblia: nadie puede venir al Padre si no es por mí. Jesucristo restaura e inicia una nueva creación. Por eso dice 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Así es que vayamos a Romanos 5:14, de favor, y vean ustedes de dónde vino la bendición, es decir, de dónde sacó el Señor al género humano. Lo sacó del bote de la basura. Dice el verso 14: no obstante, reinó la muerte, dice Pablo, desde Adán hasta ¿dónde? ¿Qué muerte? Muerte bíblica. ¿Qué es la muerte bíblica? La separación. El hombre no podía tener comunión con Dios, porque Dios no puede vivir en el pecado. Entonces dice que reinó la muerte. ¿Qué es reinar? Es gobernar, someter, sujetar. Es como, significa hasta algo violento. Reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Ahora, hasta Moisés, la ley de Moisés estuvo viviendo hasta el año 70 de nuestra era. Pero realmente la ley fue abrogada en el año 33, cuando Jesús en la cruz del Calvario dijo: consumado es. Cuando digo consumado es, está el camino al Padre. Todos los seres humanos se les quitó la muerte bíblica. La muerte bíblica fue quitada en la cruz, porque Jesús, Dios el Padre, cargó en Jesús el pecado de los seres humanos de todas las generaciones, aún esta, a la que pertenecemos, ¿sí? Y lo que vas a ver, la bendición alcanzó a todas las generaciones mientras haya vida en esta tierra. Por eso es que somos depositarios de una bendición que jamás imaginamos. Fíjate lo que dice: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. ¿A qué se refiere? Que la gente que nació después de Adán nacieron condenados. Todas esas generaciones nacieron en condenación. No hicieron nada, pero ¿qué traían en el corazón ya? La marca de Adán. Estaban condenados.
No podían tener comunión con Dios hasta que no viniera el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Luego dice, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual, dice, es figura o sombra del que había de venir. Está hablando de Cristo, de un hombre que debería de venir, de la descendencia de Adán en la carne, ¿verdad? Vayan hasta el versículo 18, voy a cortarle un poquito porque en la mañana me tardé demasiado. Dice, así que como por la transgresión de uno, ¿quién fue ese uno? Adán, qué bueno que están atentos. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación, ¿a quiénes? A todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, ¿cómo se llama? A todos los hombres, di conmigo, a todos los hombres. Es hombres y mujeres, a todos los hombres vino la justificación de, ¿qué dice? De vida, fíjate, justificación de vida. Por un acto, por ese acto que hizo Cristo, de ser nuestro sustituto, quitó la maldición que tuvo toda esa descendencia de Adán, del año 33 para atrás, para que se entienda. 33 de nuestra era, réstenle hasta llegar al tiempo de Adán. Así es que, ¿qué quiere decir esto? Entendamos bien las palabras. La salvación, la restauración está a la mano de todas las personas allá afuera que no conocen esto. ¿Quién se los tiene que decir? Según la Biblia, ellos ya no están en condenación. Cristo pagó por ellos. Porque lo dice la Biblia, versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, ¿quién fuese? Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos, ¿qué dice? Pero no se refiere nada más a nosotros, a todas las personas. ¿Sabes por qué? Porque en ese proceso de restauración, el Señor prometió, si ven Juan 14, 23, por favor ponlo hijo, ya lo expliqué alguna vez, el Señor prometió que iba a venir después de que pasara en la cruz el sacrificio. El Señor prometió venir a través del Espíritu Santo, y no tan solo eso, dijo que vendría. Y vean lo que dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos, di conmigo, vendremos. Está diciendo Cristo, vendremos a Él, ¿qué dice? Y haremos morada con Él. Es como una comunión. El Señor viene a tu casa para hacer morada, ¿con quién? Contigo. El Padre y el Hijo vienen para hacer morada contigo. Habla de una familiaridad. Esto se cumplió, hermanos. Jesucristo prometió y lo hizo. Los discípulos lo vivieron. Esa gente que vivió después del año 33 vivió esta bendición. Por eso digo, nosotros somos depositarios de la mayor bendición que pudieras imaginar, porque en Cristo estás completo en todo aspecto de tu vida, no te falta nada. El Señor lo que hace, nos saca de la ignorancia, nos da entendimiento y empezamos a vivir una vida de veras en la gloriosa libertad que Dios nos ha dado. Te voy a hablar de 4 pasos o de 4 eventos que hay en la vida de cada creyente que tiene la victoria. Porque hay muchos creyentes, pero algunos ya no van a la iglesia. Dicen, es que el pecado me tomó, me fue mal en la vida. Dios no los ha abandonado, pero hay mucha gente que fue a alguna iglesia y ya no van, porque no entendieron. Es decir, tuvieron conocimiento, pero no entendieron. Por eso es muy importante el entendimiento. Podemos tener datos, pero si no entendemos los datos, de nada sirve. Es como un niño cuando está aprendiendo las tablas. Pues él nada más se dice 5 por 1, 5, pero en la práctica pues él no entiende, ¿verdad? Lo entiende cuando ya es adulto, ¿verdad? Que tiene que saber hacer bien cuentas si no se lo tranzan, ¿verdad? En el sentido espiritual necesitamos no tan solo saber, sino entender. Si ven, el Señor mismo a través de Oseas dijo, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, no tan solo entendimiento, sino lo principal, conocimiento. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Esto aplica para nosotros.
Muchas de las ataduras que hay en nuestra vida es porque todavía no entendemos o nos falta conocimiento. Tenemos batallas ahí en nuestra mente porque nos falta el conocimiento o no entendemos. Entonces, quiero hablarte de que el conocimiento del Señor es importantísimo, es el mejor conocimiento que debes de tener. Si tienes este conocimiento, lo haces en cualquier área de tu vida. Vayan a Romanos 5, por favor, a Romanos, sí leí, ese sí, dice, pues porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Verso 20, dice, pero la ley se introdujo. ¿Cuál ley? La ley de Moisés. Ya hablamos de la era de Abraham, la era de Moisés. En Moisés Dios les da una ley, donde lo resumimos en los 10 mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿sí? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te postrarás de nada de lo que esté arriba en la tierra, o imagen de lo que esté arriba en la tierra y debajo de la tierra. Y siguen los mandamientos. Acuérdate de santificar el día de reposo, les dijo a los israelitas. Y empiezan los mandamientos sociales. El quinto, ¿cuál es? Si se acuerdan, que tiene promesa: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Número 6, no matarás. Número 7, ¿dónde va el anillo de boda? No cometerás adulterio. Número 8, 2 bolitas del mismo tamaño, no hurtarás. Lo tuyo es tuyo, lo del otro es del otro, ¿sí? 8, ¿cuál es? No hurtarás, no robarás. El 9, haz un 9 con tu lengua. Saca la lengua y haz un 9. No dirás falso testimonio contra tu prójimo. ¿Sí? ¿Te acuerdas de la lengua? El 9. Y número 10, no codiciarás. No anhelarás lo de tu vecino, el carro de tu vecino, la mujer de tu prójimo. O sea, no codiciarás nada, ¿sí? Es una ley. Además de la ley ceremonial, entonces la ley, ¿qué creen? En lugar de ser para bendición para ellos, les resultó ¿para qué? Pues lo contrario, porque no lo podían hacer. Entonces el pecado realmente salió a flote. Como no había ley, cuando viene la ley, la gente dice, estoy mal y quiero hacer lo bueno, y encuentro que hay una ley que me lleva a hacer lo contrario de la ley. Por eso necesitamos un Salvador, ¿verdad? Así es que aquí dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Para qué vino la ley? Para que el pecado abundase en el hombre y dijera, necesito ayuda. Dios, si tú no me ayudas, yo no puedo. Así es que la salvación, la restauración no se dio por guardar la ley. Hay gente que quiere guardar los mandamientos, no los puedes guardar al 1000%. A ver, ¿cuántos de aquí de veras aman a Dios sobre todas las cosas? A ver, ¿cuántos hay? Segura, hermana, segura, sí. Yo creo que nos sacamos, pues no el 10, no 0, pero creo que no nos sacamos 100. Porque en una circunstancia, estoy seguro que la carne te gana y le das la gloria a otra cosa. Circunstancias difíciles, adversas. Entonces, la ley realmente, hermanos, lo que sacó fue el pecado. La ley se introdujo para que el pecado abundase, pero dijo Pablo, más cuando el pecado abundó, ¿vino qué? Sobreabundó la gracia de Cristo. Vino Jesús y nos vio y dijo, yo los voy a salvar. Por eso dijo, el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Amén, amados. Entonces, Pablo dice, hermanos, vivimos en un tiempo, Dios extendió un periodo de gracia. Dios ha dado un periodo, y fue un periodo de gracia, donde todos pueden venir al reino de Dios así como están, sucios, cochinos, no puedes vivir la ley, pero yo te voy a salvar, dijo Cristo. ¿Cómo? Con gracia. ¿Qué es gracia? A favor no merecido. Tú recibes la bendición de Dios sin ningún mérito que tú hagas, o que te portes, que empieces a portarte bien, a ver si ganas favor. No, Dios te trajo como eras, amén, y te dio gracia. Así sucedió con estas personas.
Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Verso 21, de favor. Para que así como el pecado reinó, ¿para qué? ¿Desde dónde reinó el pecado para muerte? ¿Desde Adán hasta dónde? ¿Hasta qué año? Hasta el año 33. Cuando Cristo dijo, tetelestai, consumado es, dijo, todos están perdonados, dijo, tetelestai. Dios el Padre aceptó su sacrificio. Y la gente incrédula, ¿cómo que no debo nada? No debes nada. Dios te perdonó todo en Cristo. Pero buenas noticias, te lo perdonó a ti también sin conocerlo. ¿No lo dice la Biblia? Que Cristo murió por todos. Así es que dice, así también la gracia de Dios reine por la justicia para vida eterna. Entonces viene la gracia, ¿y qué hace la gracia? Transforma el corazón del hombre. Y el hombre empieza a caminar en la justicia de Dios. Por eso dice, así también la gracia reine por la justicia de ¿quién? ¿De Dios? De Dios aplicada al hombre para que el hombre haga justicia. ¿Qué dice? ¿Cuál es el siguiente paso? Para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Así es que hay una grande bendición en estos pasajes. Ojalá los puedan atesorar. Versículo 21, hasta ahí nada más, ¿sí? Con esto vamos a Romanos 6. Pablo da el mensaje y dice, hermanos, en Cristo todos han sido perdonados. La gracia de Dios es para todos, pero el ser humano es muy mañoso. ¿Cuántos saben? ¿Sí o no? Hasta hay dichos, ¿no? Se te da la mano. Hay muchos refranes así que hablan de la naturaleza del ser humano. Entonces Pablo conoce bien porque conoce su corazón. Romanos 6:1 dice, hermanos, miren, en Cristo ya llegó el perdón para todos. Ya tus pecados están perdonados. ¿Qué les dice? ¿Qué pues diremos? ¿Por qué está diciendo esto? Porque cuando abundó el pecado, ¿qué sobreabundó? Ahora dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Les hace una pregunta, piensa bien. ¿Qué fue lo primero que les dije? ¿Cuál es el primer paso para la victoria? Conocimiento. El siguiente, entendimiento. Conocimiento y entendimiento van juntos. Si no tenemos conocimiento no podemos entender. Pablo dice, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, como diciéndole a la gente, ya te salvó el Señor. ¿Vas a seguir de adúltero, de vicioso, haciendo lo malo? Ya no. Vean lo que dice, verso 2. Una vez que el Señor te salva, ¿qué dice Pablo? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dice que morimos al pecado. Dice, en ninguna manera. Porque los que él se incluye, yo ya morí al pecado. Pablo se incluye, ¿sí? ¿Sí lo ven? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo murió al pecado? Sería bueno la pregunta. ¿Qué es morir al pecado? Vamos a entender, ¿qué es morir al pecado? Morir al pecado es un estado donde el pecado ya no te daña. Te pongo el mismo ejemplo que puse en la mañana. Todos tenemos la experiencia de ver gente que está viciada con el alcoholismo. Están sufriendo. Ellos te piden dinero ¿para qué? No para alimento. Dicen, pues para un pisto o una copa de licor, ¿sí? Entonces, si tú les llevas una botella, casi te besan la mano, ¿no? Ten tu botellita, amigo, ¿qué va a hacer? No, pues casi, jefecito, no es usted a todo dar, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el pecado? Lo tiene sometido. Pero tú pasas al otro día y el borrachito ya se murió y le llevaba su botellita. Y le dices, aquí está tu botellita. ¿Qué hace? Ya se murió. Entonces, ¿ya murió a qué? A la vida y a qué? Y al pecado, ya el alcohol ya no siente. Bueno, de la misma forma, Pablo dice que los que hemos venido a Cristo hemos muerto al pecado. Ya morimos al pecado. ¿Cómo? Ahí te va el conocimiento. Versículo 3. ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Aquí está la clave. Dice que tú te identificas con Jesucristo.
en su vida, muerte y resurrección. Dice, ¿no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Cuántos se bautizaron aquí? A ver, levante la mano. Gloria a Dios. ¿Qué significado tuvo? Que tú moriste a la vida pasada. Que el salir del agua es símbolo de una nueva vida resucitada en Cristo. Tú te bautizaste y te identificaste con Cristo en su muerte y en su resurrección. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Verso 4. Porque somos sepultados juntamente con Él. Diga conmigo, juntamente. Quiere decir, cuando Cristo estuvo en el Calvario, tú estuviste ahí con Él. Te identificas que tú moriste con Él también. Dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, ¿qué dice? Andemos en vida nueva. Fíjate, es el simbolismo. Entonces, primero necesitamos conocimiento y ¿qué? Entendimiento. Versículo que sigue. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Qué paso sigue? ¿Qué está hablando de nosotros? Porque si fuimos plantados juntamente con Él, ¿quiénes? Todos nosotros. En la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces, ya conoces y entiendes. ¿Qué sigue? Te identificas. ¿Con quién? Con Cristo. Entonces, bueno, yo no soy el Blas que era antes, uso mi nombre. Soy el Blas en Cristo. La vida vieja ya se fue. Resucité con Cristo. ¿Con quién me estoy identificando? Con Jesús. Entonces, la vida de un creyente, cada creyente es victorioso porque se identifica con Jesucristo. Entonces, es un proceso. Primero conoces, entiendes. ¿Quieres la victoria? Identifícate con Jesús. Amén. A veces nosotros en la vida, ante los problemas difíciles, no sabemos qué hacer. Decimos, bueno, ¿qué dice la Biblia que haga al respecto? Y no encuentras la respuesta, pero sí la tienes. Preguntándote, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Vamos a pensar que alguien te contrata por un trabajo y no te paga. Te debe 5,000 pesos. Y ya te dice, no te voy a pagar. ¿Qué vas a hacer? Vas por tus cuates del barrio, vamos a darle un trompo a este chavo, ¿no? Los pones en las manos de Dios, ¿sí? En las manos de Dios, ¿sí? Y si no te paga, ¿qué haría Cristo? Cristo pelearía por una... Es más, que dijo, al que te pida, dale. Y al que se quiera quedar con lo tuyo, no se lo rehuses. Es fuerte, ¿sí o no? Pero vas a tener paz en el corazón, que te estés guardando ahí. Es que me debe 5,000 pesos y cuando lo encuentre me lo voy a surtir. No paga tu hígado. El Señor ya te perdonó, pero tu hígado no te va a perdonar. Ustedes saben, cuando hay rencor, varios órganos del organismo trabajan no en pro, sino en contra al buen funcionamiento del organismo. ¿Se entiende? Procesos bioquímicos se suceden y estamos abonando mal para nuestras vidas. Entonces, ese es el cambio. O sea, el Señor te dice cómo vivir. Entonces, el tercer paso es identificación. Voy a prender mi aparato, ya se me apagó. Así es. Entonces, vamos con identificación y filiación. ¿Qué es filiación? Exacto, ser afines. Soy filial de Cristo. ¿Qué soy de Cristo? ¿Qué es Cristo de mí? Es mi hermano, ¿no? ¿No es mi hermano? Es mi Señor, es mi Salvador. Entonces yo conozco, entiendo, me identifico con Él y tengo filiación con Él. No soy ajeno a Jesús. ¿Eres ajeno a Cristo? La Biblia dice que somos cercanos a Él. Eso te cambia la vida. Cambia la vida de las personas porque tú sabes que el Señor siempre te va a responder. Uno de los testimonios que a mí me impactó y que siempre me voy a acordar en mi vida fue cómo el Señor escuchó mi oración. Y te voy a decir en qué radica esta bendición.
Acabo yo de conocer al Señor, ya me había bautizado 3 meses después de conocer. Yo fui un fumador terrible durante casi 16 años, los últimos 8 años fumé demasiado, fumaba alrededor de 25 a 30 cigarrillos al día. Les juro que luché varios años tratando de dejar ese vicio, nunca pude. Lo más que duré fue 1 año tal vez, pero nunca pude. El día que yo me bauticé, yo iba a fumar. Le dije a mi esposo, ahorita vengo. Voy al estacionamiento y saco mis cigarros del Prado, de ese tiempo. Y hermanos, voy a prenderlo y algo me dice no. ¿Quién era ese alguien? Era el Espíritu Santo. Y dije, sí, no. Yo hice una oración, dije, Señor, tú sabes lo que yo he luchado. Yo no puedo, pero tú eres Dios, tú sí puedes, porque puedes todas las cosas. Señor, en tus manos te entrego esto. Hice un acto de fe, aventé los cigarrillos, dije, no vuelvo a fumar, en el nombre de Jesús. Sin molestia, sin que se me antojó algún día, jamás. Tengo 35 años sin fumar. Fue un milagro. ¿Quién lo hizo? ¿Con quién me identifiqué? Porque me habían explicado, cuando yo me bauticé, me dijeron, tú te identificas con Cristo en su muerte, su resurrección. Sales del agua, hay una nueva vida. Dios está contigo. Todo lo que le pides a Dios, Dios te va a escuchar. Fíjate lo que hace una identificación con Cristo. O sea, cada uno de nosotros tenemos el Espíritu de Cristo. ¿Habrá algo imposible para tu vida? No hay nada imposible, porque estás en Cristo. Cristo dijo, mismo Juan, el apóstol Juan, el que tiene a Cristo tiene la vida, tiene todo. Así es que vamos 3 procesos. El primero es conocimiento, el segundo, entendimiento, el tercero, identidad, identificación y filiación. Te identificas con Cristo, amén. Si llevas ese paso ya la hiciste. Ahí te empieza a despojar de religión la gente. Todos venimos de estratos religiosos. ¿Cuántos no vienen de estratos religiosos? Fiestas de guardar y las famosas mandas, y algunos vienen de por ahí. Pues el Señor nos sacó de ahí, porque empieza una relación, porque Cristo vino a restaurar todas las cosas, amén. Así es que vayan al pasaje que sigue, verso 6, de favor. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Tu viejo hombre, ¿qué le pasó? Fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces te identificas. El pecado no me puede dañar. ¿Se entiende? El pecado no me puede sorprender, porque te estás identificando con tu Señor. Verso 7. Porque el que ha muerto, ¿qué dice? Ha sido justificado del pecado. Entonces, ¿a qué se refiere? Nosotros ya morimos con Cristo. ¿El pecado tiene algo con nosotros? Tiene nada. Justificado significa que el pecado te está atosigando, tratando de hacerte caer. Dices, no. El pecado te justifica y dice, no puedo nada contra él. ¿Sí? Entonces hasta dice la Escritura, ¿no? Que el diablo huirá de ti, ¿no? Resistes y el diablo va a huir de ti. Verso 8. Y si morimos con Cristo, otra identificación, creemos que también viviremos con Él. ¿Te identificas? Esa es la vida victoriosa. Ya no vivo yo, dijo Pablo, mas vive Cristo en mí. Así dijo Pablo, lo decimos nosotros. Cristo vive en mí, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Versículo 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Verso 10. Sabiendo, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Cristo no pecó. Dice, porque en cuanto murió, al pecado murió. Pero ¿llevó el pecado de quién?
de todos nosotros. Dice más, en cuanto vive, para Dios vive. ¿Qué enseñanza nos da Pablo? Verso 11. Así también ustedes, hermanos, considérense muertos ¿a qué? Al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces tenemos ya 3 pasos, ¿verdad? ¿Cuál es el primero? Conocimiento, entendimiento. ¿El otro que sigue? Identificación. Ahí te va el siguiente. Se necesita una decisión. Una vez que conoces al Señor, se necesita una decisión. Verso 12, ¿qué dice Pablo? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis, ¿qué dice? En sus concupiscencias. Entonces tú determinas, no va a reinar el pecado mortal en mí, aquí no entra, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ahora, ¿qué es concupiscencias? ¿Qué es concupiscencia? Son los desórdenes del alma del ser humano, ¿sí? Que se traducen en las obras de la carne. Gálatas 6, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, etcétera, etcétera. Sigue. Pero aquí traigo una gama de palabras que son sinónimos de concupiscencia. Son impureza, corrupción, deshonestidad, perversión, degeneración, vicio, libertinaje, lascivia, inmoralidad, desenfreno, y sigue. Dios nos sacó de ahí. Pero ¿qué dice Pablo? No reine pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias. Decisión, verso 13. Ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como... Fíjate, el cambio, la transformación. Tus miembros, por ejemplo, que le gustaba golpear a su prójimo, ¿no? A ver, ven, te damos un trompo, ¿qué traes? Paz. ¿Sí? Un cristiano que dice, ya no usaré mis manos para golpear a nadie, ¿se entiende? Todo tu cuerpo es para servir a Dios, amén. Lo dice claro, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. ¿Cómo qué? ¿Como vivos? ¿Como vivos? ¿Como vivos? O sea que se vea, hermano. ¿A qué huelen los muertos? Apestan. Por eso los sepultan pronto, ¿no? Lo quiere tener 3 días el muertito. No se puede, mire, ya huele. Lázaro, ¿de cuántos días era? Señor, ya lleve, le dijo Marta, ¿verdad? Entonces, vivos, preséntense como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Pero es una decisión. Primero conociste. No es religión, porque a veces la gente dice, ya me fue mal, voy a otra vez, Señor, mira, sálvame, estoy batallando con eso. No has entendido, ¿se entiende? Y la gente dice, y puede estar de rodillas 3 horas así clamando. Hermano, no, ya Cristo hizo la obra. ¿Qué tienes que hacer? Conocer, identificarte y decidir. Yo decido a quién sirvo, ¿se entiende? Es una decisión. Ahora, no es tuya. Dios te da el poder para hacerlo. Porque el Señor sí te da el consejo y el tostón. El Señor no es como los seres humanos, ¿verdad? Que nada más dan el consejo. Pero Cristo te da el consejo, la capacidad y lo que necesitas. Versículo que sigue. Verso 14. Porque el pecado, miren, el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues no estáis bajo la ley. ¿Qué dice? Bajo otra nueva dispensación. ¿Qué dice Pablo? La ley, hermanos, ya pasó. Ya esa época ya pasó, ya no están bajo la ley. Estamos en otra época. ¿Cuál es? La gracia. ¿Qué es la gracia? El favor de Dios salvando pecadores, no gratuitamente, por la obra de Cristo en el Calvario. Amén. Le costó su vida para que nosotros tuviéramos esa bendición. Por eso Pablo dice, tienen el poder. El pecado no te va a dominar, porque no estás bajo la ley. La ley ya no te condena. La gracia te redime, te restaura, te acerca al Señor. Versículo 15. ¿Qué pues, dice Pablo,
¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Por qué pregunto esto? Porque puede pensar gente, entonces estoy bajo la gracia y puedo hacer lo que quiera porque ya no hay ley. La ley ya quedó impresa ¿en dónde? En el corazón. ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Verso 16. ¿No saben que si os someten a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Se pone un ejemplo, hermanos, ¿a quién sirves? ¿Sí? ¿A quién te sometes? Verso 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Cuál doctrina? ¿La doctrina de quién? Identificación con Cristo. Verso 18. Y libertados del pecado, ¿a qué viniste a hacer? Vinisteis a ser siervos de justicia. Verso 19. Hablo como humano, les dice, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. La lascivia ya se fue. Ahora, ¿en qué proceso estaba la gente? Santificación. Santificación significa abandonar la vida pecaminosa, ¿sí? Yo he visto estos testimonios, gente que estaba metida en el alcoholismo de un día para otro por la obra de Cristo, gente que vivía sin esperanza, haciendo lo que todo el mundo hace, conoce al Señor, de un día al otro cambia su vida y dice, ahora vivo diferente. ¿Quién lo hace? El Espíritu de Cristo. Versículo 20, ya voy a terminar, hermanos. Porque cuando erais esclavos del pecado erais libres acerca de la justicia. Verso 21. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Verso 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Qué es la santificación? Es darle la espalda a la concupiscencia. ¿Qué es la santificación? A todo lo que no le agrada a Dios. Versículo 23, pero es una decisión. Empezó con conocimiento, entendimiento, identificación. ¿Con quién? Con Jesús. El Señor no te manda a hacer algo que tú no puedas hacer. Y dice Pablo, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es que en este sentido, hermanos, el siguiente paso es transformación, ¿sí? Ya conocemos, ya entendemos, ¿sí? ¿Qué sigue? Ya me identifiqué con Cristo, tomo una decisión, transformación. Empieza una transformación interior para que te parezcas a Cristo. Ya te pareces, pero si acabas de empezar te sacas 1 de calificación. Pues vas creciendo 10, 15, 20, hasta que llegues a la imagen del varón perfecto. Pero estás libre de condenación, el Señor ya te salvó, el Señor ya te perdonó totalmente. Y la pregunta, ¿y cómo trata el Señor el pecado en este tiempo? ¿Cómo trata con mis hierros? El Señor ya te perdonó todo. Si tú haces algo que va en contra de la palabra, tú tienes unas consecuencias legales. La ley de la cosecha es clara. Todo lo que el hombre sembrare, esto segará. Y quiero decirte algo, todo se paga aquí, no se paga allá. Todo se va a pagar ¿en dónde? Aquí. Por eso tenemos que andar rectos. El Señor ya hizo la obra. Estás perdonado, justificado, reconciliado. La gente de allá afuera también, pero no lo saben. ¿Quién se lo va a decir? Nosotros tenemos la bendición para esa gente que vive sin esperanza. Consultan hechiceras, consultan brujos, ven la astrología, cargan cosas de la buena suerte, cuelgan su sábila ahí en la puerta, unas tijeras abajo de la almohada, tantas tonterías. Yo vengo de ahí. Pero el Señor te liberta de toda esa sarta de cosas que no tienen valor. Amén. Tu futuro está en las manos de Dios. Dios sigue gobernando el mundo con justicia. Amén. Así es que si te aprendiste los 4 pasos, ¿cuáles son? Conocimiento y entendimiento. Número 2,
identificación y filiación, decisión y transformación. Empieza tu mente a ser transformada. Vayan a Romanos 12:1 y con esto voy a terminar. 2 versículos más. Romanos 12:1. El apóstol Pablo dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten, le dijo a los cristianos de ese tiempo, a los que esperaban el año 70, que presenten sus cuerpos en sacrificio. Claro, es un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ve lo que sigue. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo empieza la transformación? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así es que, hermanos, el Señor hizo una transformación gloriosa. Ya no hay condenación, ya el Señor ya te perdonó todo. Te identificas con Cristo, tienes todas las cosas. Eres la nueva creación. Amén. Es lo que dice Pablo. Termino con Gálatas 6:15. Vean lo que dice Pablo: se rompen las barreras religiosas, raciales, de toda índole. No encuentro las palabras. Lo que divide a los hombres todavía. Dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. Son dos religiones. ¿Qué dice? Sino una nueva. ¿Quién la hizo? Jesucristo hizo una nueva creación. Así es que cuando lleguen ahí pensamientos que piensas que el diablo que dice que estás condenado, dile: Cristo hizo una obra perfecta en mi vida. Amén. Gloria a Dios. Aquí vamos a terminar. Nos ponemos de pie, hermanos. Te damos gracias. Padre, te damos gracias en esta tarde por bendecirnos con tu presencia. Y gracias por tu palabra, Señor. Yo oro por todos mis hermanos que están aquí. Cada persona que se lleve este mensaje, lo medite, lo guarde en su corazón. Y que vive en esa victoria que nos ha sido dada a través de la obra perfecta en el Calvario de tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias, Padre, por tanta bendición en nuestras vidas. En el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Que el Señor les siga bendiciendo.